Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en un jueves de WIA. Esta semana tenemos otra vez, como siempre, una invitada muy especial, a María Cristina Pérez. Ella nos va a contar un poco de cómo ha sido su proceso trabajando en animación, cómo empezó y hacia dónde va también con todo ese asunto. Entonces, bienvenida María Cristina. Gracias por aceptar la invitación en este jueves de WIA. Vale, no, muchísimas gracias a ti, Carolina, a todas las guías. Estoy muy feliz de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Bueno, bueno, recuerden que esta entrevista la pueden ver en YouTube, en nuestras redes sociales también encontrarán información sobre todo lo que vamos trabajando, haciendo, las personas con las que nos vamos encontrando. Entonces, acérquense a todas nuestras redes. Y bueno, pues vamos a arrancar hoy. Cuéntanos un poquito cómo empezaste en la animación, qué te atrajo de todo esto y qué pasó ahí, qué te hizo decidirte por ese camino. Vale. Bueno, fue un poco como de imprevisto, realmente porque yo no estudié animación, yo estudié cine, mi carrera estaba enfocada en hacer cine, incluso televisión también. Em, pero como a mitad de carrera, bueno, o sea, yo empecé trabajando como en muchos proyectos de live action o de acción real, como largometrajes durante mis estudios, algunas series, pero creo que justo por esa época en la que uno está como en la universidad y uno está como tratando de encontrar qué es lo que realmente le gusta, porque pues a mí me gustaban como muchas cosas. Trabajaba en esas producciones, trabajé dentro del equipo de arte, porque siempre me gustó como esa partecita, pero igual me gustaron como otras muchas cosas. Em, pero justo en ese momento es como que entré a ese mundo de live action y bueno, y tuve como unas experiencias que yo dije, no, esto no me gusta para nada. Esto que estudié es como, no quiero un poco cómo hacer esto, porque digamos que las dinámicas eran muy diferentes, las dinámicas de los rodajes son, o sea, realmente a mí no me gustó para nada ese ambiente. Y justo por esa época yo tuve una profe también que me daba historia del arte. Ella me empezó como a mostrar como unos cortitos de animación como muy hechos a mano en pintura. Me acuerdo que eran de la National Film Board de Canadá. Y yo quedé como enamorada, enamorada de esos cortometrajes y sobre todo para esa época en la que yo estaba estudiando, pues quedé como enamorada de la posibilidad de hacer como algo con tus manos, de hacer algo también un poco sola, porque digamos que empecé a como a investigar cómo habían hecho esos cortos, cómo se hacía la animación, porque mi carrera para nada era enfocada en animación, o sea, nos daba una que otra clase pues muy básica, pero no era para nada enfocada en eso, entonces empecé como a investigar y me di cuenta de algo muy lindo y es que pues como que habían personas muy duras en el mundo pues que se sentaban solas durante 4 o 5 años a hacer un corto de animación que me parece como muy bonito, pero aparte me parece como un acto casi que heroico que alguien haga eso, como que se arriesgue a hacer algo así como tan libre, pero también involucrando pues como tanto de sí. Entonces yo creo que ahí quedé enamorada y vi la posibilidad de hacer cosas solas sin tanto presupuesto, sin tener que contratar un equipo grande, porque o sea, por lo general cuando estás en la universidad, claro, esas son como las preocupaciones mayores, ¿no? O sea, como que, ay, ¿cómo voy a financiar mis proyectos? ¿Cómo le voy a pagar a quienes tengo que contratar, ¿no? Entonces era como un poco como esas preocupaciones. Y bueno, llegó la animación y me dijo, no, hay gente que hace cosas diferentes, que claro, es un proceso un poco más de un equipo pequeño o a veces individual, pero pues también hacen cosas únicas. También eso me conectó mucho también, ¿no? O sea, como que encontré un mundo en el que a ver, por esa época también creo que estaba muy de moda el 3D y de hecho durante mi carrera yo
cuando me empezó a gustar la animación, yo dije, no, no, el 3D es lo mejor. O sea, como que me gustó, o sea, iba como entrando en ese mundo de la animación y cualquier técnica me gustaba. Pero entonces creo que a medida que fue pasando el tiempo, fui como enfocando un poco el gusto, porque me encontré con un tipo de animación que es muy artesanal, pintada a mano, y que yo decía un poco como, esto no se parece a nada de lo que he visto. Entonces tiene como un estilo tan único y con tanta personalidad que yo dije, no, esto, o sea, ahí mismo quedé como enamorada de todo ese proceso y de todo el carácter que le puedes imprimir a una obra y de todas las posibilidades, obviamente, que tiene la animación para contar todas las historias, ¿no? Porque pues con animación básicamente puedes hacer un montón de cosas que no se pueden hacer con el live action, ¿no? Entonces era un poco como ese mundo que se me abría así en ese momento en el que uno está como, oh, por Dios, no tengo plata, ¿cómo voy a hacer? ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Entonces yo creo que ahí empezó mi gusto. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando ahí cuando empezaste como a decidirte? A ver, no, yo creo que eso fue, bueno, yo me gradué en 2014. Eso debió ser tipo 2013, no me acuerdo. Y desde 2013 hasta ahora has continuado, ¿no? Has tenido una producción más o menos permanente. Bueno, sí, digamos que, o sea, creo que, o sea, me gradué con un corto de animación que fue mi primer corto y de hecho lo hice como muy empíricamente, siempre digo que, porque como te digo, mi carrera no era enfocada en cine, entonces yo dije, para final de mi carrera, yo dije como, bueno, si me tengo que graduar con algo, que sea con algo que de verdad me sirva y con lo que yo aprenda y que haga, y entonces quiero hacer animación, entonces quiero ensuciarme las manos y ver cómo me sale esa animación, que no sé cómo se hace, pero quiero aprender haciendo y graduándome con esto. Entonces, pues así terminé mi primer corto que se llamó Añejo y ese fue mi corto de graduación. Bueno, o sea, nos costó un montón porque lo hice con otra amiga también de la universidad. También lo hicimos como las dos solitas, así, ella hacía la parte más de producción y yo pues hacía todo el resto. Entonces, o sea, nos costó muchísimo esto en términos de dinero, de tiempo, pero... Eh, pero creo que nos sirvió porque, bueno, de cierta manera le fue bien en algunos festivales, o sea, tuvo como un recorrido interesante y también me abrió como la posibilidad de, bueno, o sea, o sea, digamos que en alguna parte, porque eso te da los festivales, ¿no? O sea, como que en alguna parte del mundo alguien reconoce tu trabajo y a alguien le gusta eso que tú haces como durante muchos años encerradita ahí en tu cuarto, en tu casa. Y ya cuando conectas con alguien y lo muestras al público, es un momento súper difícil. O sea, yo creo que siempre, nunca se va. O sea, cada vez que terminas un corto, no importa cuántos tengas o cuántas películas tengas atrás, siempre que terminas uno, siempre está como, wow, a ver si esto le va a gustar al mundo. Entonces, con ese primer corto que te digo de graduación, fue como esa experiencia de, listo, veamos cómo le va en festivales. Esa era como un poco la meta, porque pues, o sea, desde ahí yo sabía como que con los cortos no podíamos ganar o retribuirnos mucho más. Entonces, pues esa fue como la meta. Y bueno, y cuando lo empezaron a elegir como en algunos festivales de afuera y de acá, pues fue muy bonito darse cuenta también del recibimiento de la gente. Y yo creo que esa experiencia, pues claro, me enamoró todavía más de hacer animación y hacer cortometrajes. Entonces, bueno, lo siguiente que dije fue como, no, sigamos haciendo cortometrajes. Entonces, sí ha sido como un proceso seguido y asumido además. ¿Te parece si vemos un fragmentico de Añejo entonces para continuar Claro. conversando?
Ahí estaba. Cuéntanos un poquito como de dónde surgen tus historias, como qué es lo que te inspira o te hace, cómo logras tomar todas esas cosas de la vida y volverlas esos cortos. Mm, o sea, yo creo que es muy difícil decidirlo como de dónde, eh, o más como aprendí a identificar eso que de dónde salen las historias o qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero contar, qué idea de esas que tengo, pues se vuelve realmente algo para hacer un corto, o sea, que valga la pena que sea un corto, pero yo creo que lo aprendí en el camino, ¿no? O sea, creo que con este primer corto fue como que, o sea, cuando yo empecé a ver como estos cortos que te digo que me mostraron en la universidad, también me empecé a dar cuenta del tipo de historias que tenían. Entonces era un poco, o sea, claro, estaba acostumbrada como a este 3D que es muy comercial, que eran historias también un poco infantiles. em, y entonces empecé a ver estos otros trabajos que hablaban un poco más de sentimientos, de emociones personales. em, y bueno, y rápidamente, obviamente, cuando ves estos cortos, pues te conectas un montón con eso porque pues habla de básicamente de la humanidad, de todo lo que compartimos los seres humanos, ¿no? Entonces es como que un poco empecé como también a pensar. Ok, pero creo que lo fui haciendo a medida que avanzaba en todos mis cortos. Entonces, como que cada vez es un poco más personal, más personal, más personal, porque digamos que este primero añejo era un poco como que yo quería hablar sobre la soledad y sobre cómo nos conectamos con los demás, pero digamos que era un poco más, o sea, más abierto, no era algo como que fuera como algo muy, muy mío o algo muy personal. Entonces, pues digamos que, pero era algo que me interesaba mucho, ¿no? Entonces, digamos que eso, o sea, para el siguiente y para el siguiente, ya era como que yo abordaba las historias un poco más como, listo, será, esto me ha pasado, yo he sentido esto, o sea, porque justamente aprendí que eso es el cine, que es como compartir la experiencia de vivir con alguien, ¿no? O sea, con alguien más que vea tu película al otro lado del mundo. Es como compartir un poco qué se siente eh, cuando estás feliz, triste, enamorado, cuando se te muere alguien, cuando tienes alguna decepción, o sea, no sé, o sea, como que todo el tiempo igual yo siento que uno está como sintiendo muchas cosas y muchas emociones y creo que he aprendido como a alimentarme de la vida y de todo lo que siento, entonces a veces es como que a veces últimamente digo como algo que me moleste o algo que me produzca algún sentimiento muy profundo, entonces digo como, voy a hacer un corto de eso. Es como, o sea, no sé, o sea, como que el proceso me fue un poco enseñando, y además porque el proceso mismo y todo lo que tú dejas en un cortometraje también te va enseñando que es un poco una catarsis, ¿no? O sea, que es un poco como que tú pones un montón de sentimientos y un montón de vivencias ahí. Y un día dije como que he hecho cortos así cuando estoy, o sea, como sacando un poco la rabia, pero también sacando un poco el amor que tengo hacia alguien, sacando los sentimientos incómodos que a veces como que uno no puede decirlo de alguna manera y esa es como mi manera de expresarme con el mundo. Entonces, eso es algo súper bonito que encontré en la animación y en el cine. Creo que eso es cine, básicamente como comunicarte. O sea, por ejemplo, yo no soy buena hablando, realmente no soy buena hablando, o no soy buena, no sé, para hacer otro tipo de cosas, pero siento que el lenguaje de la animación y del cine es mi medio para comunicarme al mundo. Bueno, ¿te parece si vemos el siguiente fragmento de Coffee Break para seguir conversando?
Bueno, ahí ya se van viendo cosas. ¿Qué pasó entre ese primer ejercicio que hiciste y este? Como qué cambió en los modos de producción, de trabajo. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí en entre ese lugar del primero y el segundo. Mm, digamos que en el método de producción creo que no cambió tanto, porque seguí igual haciéndolo con un equipo muy pequeño. Eh, bueno, pero bueno, no, sí, sí, este por ejemplo ya tiene ayuda del FDC, entonces ya fue como un esquema diferente, ¿no? Y una aproximación diferente de, listo, ya tengo dinero, entonces hagamos algo, o sea, igual en el que, o sea, digamos que yo iba a hacer como, digamos que me iba a encargar de toda la parte de animación, pero ya tenía dinero para contratar no sé, la música, el que hiciera el storyboard, como otros procesos que con el primero, o sea, nos tocó como encargarnos todo nosotros solos. Entonces, sí, sí, esa fue como la mayor diferencia y fue una gran diferencia, de hecho. Eh, pero digamos que también siento yo bueno, cuando tú haces un corto y te demoras, no sé, 4 años haciéndolo, pues también tu visión de todo pues va madurando un poco. O sea, yo creo que también es un poco como una apuesta a hacer como, o sea, siempre digo como, ojalá cada corto sea mejor que el anterior en todos los aspectos, ¿no? Entonces, claro, está el discurso, el concepto, el guión del cortometraje con el que yo pretendía pues ser un poco más madura de cierta manera o no sé, o sea, digamos que hacerlo mucho mejor en todo caso que el inicio, que el primero. Y bueno, y también que esto, tener como consolidar un equipo un poco más redondo y un poco más fuerte que digamos que solventar un poco algunos procesos. Pero digamos que en términos, por ejemplo, de la animación, también fue un corto que hice pues casi sola, la animación, la pintura. El primero fue en acuarela y este ya elegí el wash como pintura específica, entonces bueno, era como una manera también como de probar materiales, de probar estilos visuales. O sea, creo que con este también perfeccioné toda la parte de la búsqueda visual, de toda esa investigación. Bueno, o sea, como que, o sea, entre todo el proceso como que se parece al anterior, pero con un poco mejores resultados o mejores acercamientos y búsquedas desde el inicio. Creo yo que es como eso. Yo, pues viéndolos todos en conjunto, ahorita seguimos viendo más, pero me da la impresión de que también cada vez te arriesgas un poquito más, ¿no? Como que te arriesgas un poco más en el guión, como en contar cosas más, como más atrevidas, también como con la cinematografía, ¿no? Como el manejo de la cámara también hay como más, cada vez hay un poco más de riesgo, más de complejidad, eso es lo que uno puede ver en esos fragmenticos que estamos viendo ahorita, ¿no? Ujú, sí. Entonces, ¿cómo sientes tú eso? Como si hay como una, no sé, ¿hay alguna especie de progreso ahí? Cómo lo sientes tú? Sí, yo creo que total, o sea, yo creo que esa es justamente esa palabra me gusta, como el riesgo, o sea, como este, como aproximarse a algo que pueda ser siempre contado de una forma que aproveche un poco más la animación, ¿no? También, o sea, eso era un poco como esa apuesta de este corto y era como, listo. Bueno, de hecho, este fue como un guión del productor que finalmente lo codirigimos, porque Coffee Break es codirigido por Mauricio Cuervo. Él tenía un guión para hacerse en live action. Entonces era este. Obviamente tenía otro nombre y bueno, y tenía como muchas cosas muy diferentes a lo que finalmente es Coffee Break, porque estaba pensado para hacerlo con actores, para ponerles maquillaje, o sea, tenía como eso y era su guión. Entonces, cuando él se me acercó, yo simplemente le dije, este guión es perfecto para hacerse en animación.
Entonces yo como que vi como muchas cosas en ese guión, en esa historia, pues que realmente sí se podía hacer como en animación. Entonces pues empezamos a trabajar, a él le sonó la idea, empezamos pues a trabajar en eso y en ponerle como toda esa visión de animación. Entonces, bueno, este también está hecho, por ejemplo, con animales antropomórficos, que era como un poco como, bueno, apostemos a esto, que nunca lo he hecho, pero pues me parecía como linda esa aproximación de y bueno, y esa casi que analogía con el mundo real, porque bueno, la historia se prestaba mucho para eso. Entonces, como que sí, vas analizando un poco más qué es lo que quieres contar y cómo se cuenta de mejor manera y más arriesgado todo, sí, conectado con lo que puede hacer uno en animación. ¿Cuándo surge tu productora Pez Dorado? ¿Es después de este corto o justo ahí? No, realmente es muy nueva, realmente la empezamos, yo creo que es como en 2021, 2022, realmente, porque la productora la creamos únicamente con la intención de mover el largometraje. Entonces, porque pues ya empezamos a ver como ya hay algunos fondos específicos, algunas convocatorias que no podíamos aplicar como personas naturales, sino que para largo pues ya se necesitaba aplicar como empresa y pues por supuesto también si estábamos buscando como coproducciones o cosas de esas, pues necesitábamos estar un poco más formalizados en cuanto a eso, a tener una empresa ya, o sea, los cortos, o sea, yo creo que en general los cortos siempre los hemos hecho como persona natural, eh, pero pues desde ahí empezamos a crear la empresa, realmente fue como en 2021 o 22. Bueno, vamos a ver el fragmentito de Todo es culpa del azar, que es el siguiente corto, y continuamos conversando. Mi mamá siempre me contaba una historia que nunca llegué a recordar. Ella decía que fue uno de esos días especiales que no queremos repetir. ¿Cómo son tus procesos de escritura de guión? ¿Cómo retomas esas historias y las vuelves como ese elemento audiovisual para después ponerlo en animación? ¿Y qué tanta distancia hay entre esas ideas y lo que finalmente resulta? O sea, tengo que decirte que todos mis procesos de escritura son súper desordenados y súper, o sea, es como que yo, de hecho, lo aprendí también en el camino y fue como la manera que encontré y aprovechando un poco que yo he hecho todo sola, o sea, o los primeros cortos, digamos que los hacía sola, entonces tenía la posibilidad de cambiar cosas durante el proceso, o sea, y me refiero a cambiar también parte de la historia, parte de la narrativa, entonces como que yo aprendí, o sea, o digamos que asumí y me tomé la libertad desde el primero, yo creo, a cómo se demoran tanto los procesos, es decir, un corto de 9 minutos me toma 3 años, 4 años. Entonces siempre digo como que mientras vas haciéndolo, la vida te va pasando. Entonces es como que y vas madurando y vas cambiando de opinión, lo que te gustaba hace un año pues ya no me gusta ahora. Hay como un montón de cambio y de vivencia y como mientras tú estás haciendo cuadro a cuadro, que yo siempre estoy como en esas, pensando cómo cuento mejor esto, cómo cuento mejor esto, cómo cuento mejor esto. Entonces eso me da un poco la libertad o lo asumí a tener como esa libertad un poco de poder cambiar absolutamente todo y lo hago mucho específicamente con las historias.
Creo que de hecho todo es culpa de la sal. Es el único que casi que se mantuvo intacto como desde el principio que yo lo escribí cuando estaba moviendo el proyecto hasta el final. O sea, sí cambiaron varias cosas, se fueron, eliminé muchas cosas, no pudimos pintar otras, no pudimos animar otras, pero fue como el que más similar ha quedado de inicio a fin. Con los demás he cambiado todo el tiempo. Con mi último corto de Una vez en un cuerpo lo cambié totalmente, fue como todo el tiempo. O sea, tuvo muchas versiones de guión, porque fue justamente esa búsqueda y bueno, con Una vez en un cuerpo fue como algo un poco muy específico y diferente, pero sí me doy como esa libertad y de hecho me gusta trabajarlo así, o sea, me gusta trabajar como estar todo el tiempo pensando o veo una película y algo me inspira, veo un corto y algo me inspira, también en la imagen, es decir, puedo decir como en medio del proceso, ya no voy a hacer esta escena, sino que la hago diferente, la cambio, acá ya el foco no es este personaje, sino es el otro, o sea, creo que lo hago todo el tiempo. Y bueno, justamente son procesos que como son tan solitarios, pues me puedo dar la libertad de hacerlos. Justo ahora estoy atravesando un proceso, el proceso del largometraje que está en desarrollo. Entonces ya con esto, como es una producción un poco más grande, con un equipo un poco más grande, más organizado y con procesos también un poco más mecánicos, si se podría decir así, pues digamos que ahí me restringe un poco y digamos que es como que ya no puedo seguir como con esa libertad total de hacerlo casi que durante el proceso o incluso al final, pero cambia todo el tiempo y cambia a través de lo que vaya viendo y de lo que vaya viviendo también. Bueno, vamos a ver Una vez en un cuerpo, ya que lo mencionas. Había un cuerpo que no quería ser humano. No sabía que le pertenecía a alguien. A mí. Cuéntanos un poquito, finalmente, pues, qué implica ese trabajo de producir estos cortos de forma tan artesanal, ¿no? Y qué implica para ellos la financiación, sí, la búsqueda de recursos, el trabajo como con las personas que también se involucran en los proyectos. ¿Qué implica todo eso en un trabajo tan personal? Bueno, yo creo que, o sea, que en la búsqueda de fondos, o sea, creo que no somos como los mejores, los más expertos en eso, porque, o sea, realmente ahorita hay muchos proyectos de mucha gente muy talentosa bueno, que buscan como todas las maneras de poder financiarse para un corto, o hacen coproducciones. Usualmente, pues como en los cortos antes de Una vez en un cuerpo, nosotros asumimos esa producción muy desde la visión de hagámoslo con el dinero que podamos conseguir acá, que básicamente para los cortos es el FDC. Entonces asumimos un poco ese método de producción que es como obtener un equipo muy pequeño, casi que yo solo hago todo, contratamos algunos roles, pues que son importantes y que complementan todo ese proceso de la producción de un corto. Pero pues lo asumimos muy así, o sea, realmente todos nuestros cortos han sido financiados
con el FDC solamente. Y bueno, el último corto es casi que un cambio un poco de producción, de esa visión y de ese enfoque de producción, porque con este dijimos, listo, ya, primero ya he hecho muchos cortos sola, es un proceso muy, muy desgastante igual hacerlo sola. Por otro lado, tenemos un largometraje que está en proceso. Necesitamos conocer gente, necesitamos tener talentos también, trabajar con ellos también en pro de buscar talentos también para el largometraje. Entonces, con este fue un poquito así. Dijimos, listo, financiémoslo con FDC, ponemos también nuestros ahorros, nuestros sueldos, todo fue como, ha sido como el más costoso, el más difícil, porque pues ya asumiendo que se iba a contratar un equipo y que no voy a ser yo la persona que va a animar ni pintar, porque acá no pinté, no animé, sino que simplemente dirigí. Entonces ya, o sea, fue pensado como para eso específicamente, para ver cómo trabajaba también con los artistas, que fue un proceso también súper bonito con ellos. Contratamos animadores y artistas de pintura que hicieron pues todo el proceso. Y aunque fue también un equipo, digamos que pequeño, fueron 5 personas de animación y 4 personas en pintura, pues nos costó un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, perdón, financiarlo. O sea, fue súper, súper duro para nosotros poder acabarlo. Entonces fue como, listo, el FDC no nos alcanzó, entonces estábamos como con nuestro dinero, ya estábamos súper cortos de dinero y estábamos como a mitad de la producción. Eh, y con este fuimos como a un mercado y conocimos a nuestra coproductora, pero la conocimos porque le estábamos haciendo el pitch del largometraje. Entonces ella estaba interesada en el largometraje, pero pues finalmente no se dio. Y en ese momento nos dijo, bueno, ¿qué más tienen? ¿Qué otros proyectos tienen? Entonces fue ahí como que entramos como en la lógica de, bueno, le contamos el proyecto, le mandamos un poco el dossier y bueno, ahí empezó a como entablarse muy rápidamente la relación con ella y afortunadamente ella se involucró en el proyecto como coproductora minoritaria con dinero y esto nos salvó un montón, realmente fue como un ángel que llegó así como cuando ya estás como sin dinero, que ya estás a punto de no podemos terminar esto, no tenemos con qué pagarle a los chicos de pintura, sobre todo que fueron pues los que más se quedaron en el proceso porque además es óleo sobre papel, cuadro a cuadro, el fondo se pinta al tiempo que se pinta el personaje, entonces fue demasiado trabajo. Entonces, bueno, llegó nuestra coproductora que se llama Mireia, y ella pues digamos que nos inyectó un poco de dinero y bueno, y con eso pudimos terminar este cortometraje de Una vez en un cuerpo. Pero sí fue muy duro, muy, muy duro y ese proceso y ese acercamiento con ese corto. Me imagino, porque igual todavía no, pues aquí no hay, digamos, un soporte tan permanente para esta clase de productos, ¿no? Y tampoco es algo que en lo que tú recuperes pues el dinero ni nada, entonces no hay manera de invertir en lo siguiente, ¿no? Es muy difícil. Sí, es muy difícil. O sea, y siempre decimos como, no, los cortos igual no recuperan toda la inversión, nunca lo han recuperado, pero yo digo un poco como que somos muy masoquistas nosotros sí, para seguir haciendo cortos, pero pues es algo que te da otro tipo de retribuciones, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, o sea, de hecho, ahora enfrentándome a un largometraje, creo que ahora digo, no voy a dejar de hacer cortometrajes porque es eso, es la libertad y es poder experimentar y expresarte con un montón de cosas y hacer lo que tú quieras, básicamente. Entonces, eso es lo lindo de los cortos y la parte en la que te retribuye un poco más. ¿Cómo es esa construcción de lo sonoro en los cortos? ¿Cómo tú te lo imaginas desde que lo estás escribiendo o lo vas encontrando a medida que va fluyendo el ritmo de la animación? ¿Cómo es tu proceso con el sonido? O sea, siempre tengo como, de pronto tengo como un mapa de sonidos, de más o menos qué puede ir acá, cómo puede sonar esto. Casi siempre tengo varios referentes
que comparto pues con el equipo de sonido, también con la persona que nos hace la música. Digamos que siempre hay como esa búsqueda inicial, que si bien no está totalmente como delimitada, porque es un trabajo que se va construyendo conjuntamente con las personas que hagan esa parte del proceso. Hay algunas basecitas y bueno, y lo siguiente es como empezar a trabajar y empezar a elaborar con ellos parte del concepto y tratar como de emular y de transmitir toda la idea del cortometraje a través del sonido y a través de la música. Pero pues es un proceso, creo yo, diferente en cada cortometraje. Sí, por ejemplo, con Coffee Break eran animales, entonces, claro, el sonido era como un poco este tipo de voces ininteligibles que suenan por allá. Bueno, o sea, digamos que es muy puntual en cada caso, pero sí es un trabajo que se va pensando. Y además en la animación creo yo que hay como un poco más de tiempo para pensar eso, porque por lo general les pasamos el animatic, que por lo general cambia mucho. El animatic del inicio cambia un montón. Bueno, y a veces no hay animatic, bueno, o sea, es como un proceso muy libre en los cortometrajes, pero por lo general siempre ya cuando estamos como en ese proceso de buscar esa persona que nos haga el sonido, pues bueno, le compartimos el guión y en algunas cosas pues el animatic o digamos que las partecitas avanzadas de eso, y pues con eso ellos ya se dan como un mapa de lo que pasa en el corto, como algo un poco más general de todo lo que puedan hacer a partir del concepto y a partir de lo que hablemos. ¿Has descubierto cosas de tus propios cortos cuando ya empiezan a circular en los festivales y eso como que tú, la gente se acerca y te diga cosas, tú dices, bueno, no me había dado cuenta de eso, pero interesante. Cuéntanos un poquito cómo es, qué ha pasado ahí. Sí, yo creo que además ese es un proceso muy bonito cuando tú oyes cómo recibió la gente tu película, tu corto. Claro, hay veces que la gente de hecho como que tiene como unas conclusiones y elabora como unos conceptos también súper interesantes, pero que tampoco no estaban como conectados o sea, no me acuerdo específicamente, pero sé que me ha pasado muchísimo, muchísimo como ese tipo de cosas en las que sí, o sea, digamos que te dan unos comentarios muy bonitos, otros como muy sorprendentes que tú dices como en serio. No sé, o sea, algunas personas también, digamos que siempre se acercan, o bueno, no siempre, pero pues pasan algunos casos que se acercan con sus historias personales, eh, como tratando de hacer una analogía con el corto, y eso me parece súper, súper bonito, o sea, porque es como eso, como tratar de verse reflejado en algo. Entonces eso siempre es una sorpresa y siempre es súper bonito, pero sí, yo creo que cada quien tiene su interpretación y eso es lo bonito también, o sea, yo siento que eso es lo bonito del cine, que cada quien interpreta diferente, le gusta diferente, hay gente que no les gusta, que no le gustan los cortos, hay otra gente que le va a gustar, o sea, yo como que igual aprendí como a asumirlo y como a tranquilizarme. Yo creo que por el hecho de que de pronto a alguien no le guste tu corto o piense de alguna forma, creo yo que con el tiempo he descubierto que, pues que para eso es el cine. O sea, si a todos nos gustara lo mismo, no sé, significaría que todos pensamos igual y bueno, sería un mundo también muy, muy aburrido. Entonces, está bien, o sea, el cine creo que es para todos y es subjetivo también. ¿Qué te hizo dar ese paso hacia el largometraje? Como por qué decidirte a meterte en esa empresa tan enorme, después de saber que un corto ya es todo una travesía gigantesca? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidir hacer un largo? Es que fue al revés, de hecho, porque, a ver, cuando hice mi corto de graduación, bueno, me gradué, pero lo primero que dije cuando me gradué fue, hagamos un largometraje y voy a escribir un guión de largometraje. Apenas me gradué. Entonces,
de hecho fue el guión del largo que estoy ahora desarrollando. Se llama Mi papá el camión, entonces lo escribí apenas salí de la universidad porque tenía un poco esa concepción como de que no, o sea, en esa época digamos que como que yo no tenía como esa visión de que el corto, de la importancia que tiene el corto y de lo lindo que es, porque ahora es es un formato hermosísimo para mí. Pero en esa época pues yo no tenía como esa visión y un poco mi carrera y obviamente todo lo que me enseñaban y todo como el ambiente y la atmósfera de esa época estudiantil me llevaba un poco por el camino de hay que hacer largometrajes, o sea, el largometraje, o sea, yo estudié para hacer un largo, mejor dicho, ¿cierto? Entonces esa era como la visión de toda la carrera, ¿no? Entonces, claro, yo lo primero que hice, yo dije, ah, bueno, me gradué con este corto, pero voy a hacer un largo. Entonces, fue lo primero que hice justamente. El guión lo pasé a FDC en una convocatoria que pues es de solo guiones, pero que eran de todo un poco, a ficción, incluso documental, animación. Y bueno, y tuve la dicha de ganar de una vez, o sea, lo presenté, gané FDC y creo que ese fue como el impulso a, pues a seguir insistiendo en tener un largo, pero pues quedó pausado ahí porque pues digamos que ganar el guión pues es solo la primera etapa de hacer un proceso así como dices tú, además un largometraje de animación. Digamos que es un proceso gigantesco que se divide en muchas etapas y cada etapa son 10.000 cosas por hacer. Entonces, claro, eso por el momento y por los fondos y por seguir moviendo el proyecto quedó de cierta manera pausado luego de que gané FDC. Entonces dije, bueno, sigamos haciendo cortos. Al tiempo, ¿no? Entonces, como que voy haciendo cortos y al tiempo voy encontrando la manera de financiar o de encontrar la mejor manera para hacer el largo. Y estuvo pausado varios añitos porque pues yo seguía haciendo cortos y de hecho me enfoqué mucho en hacer cortos. Pero pues siempre lo tenía ahí como presente, tengo el guión de largo. Y bueno, y lo volví, digamos que lo volví a retomar un poco ese proceso como desde el 2018 o 19. Y bueno, ya volvimos como ya a retomar el proceso, volvimos a pasarlo a convocatorias, al FDC, y pues desde ahí hemos venido como llevándolo a laboratorios, a pitch, y pues desde ahí se ha empezado a mover. Pero de hecho fue como un proceso un poco diferente, o sea, empecé pensando en hacer un largo y luego la vida me llevó a hacer cortos. Y bueno, y ahora me tocó hacerlo porque ya, ya es como, ya está ahí andando y ya, o sea, también es como el momento, o sea, ya es como que ya he hecho muchos cortos, entonces ya tengo el largo ahí hace mucho, entonces pues es el momento perfecto pues, como para continuar. Bueno, pues vamos a ver es un teaser, ¿no? Del Sí, largo. es un teaser muy inicial. Vuela. Yo veo ahí todo lo que te mencionaba antes, ¿no? Como un montón de cosas que van, como que van creciendo, ¿no? Como esos movimientos de cámara,
este traveling por todo el campo, ¿no? Las acciones, además, como esos pequeños gags de las ovejas, la vaca, ¿no? Como todos elementos que se van sumando, además que uno puede ver tu estilo ahí ya como muy definido, ¿no? Como que encontraste cómo te gusta que se vean las cosas que haces, una cosa así, es muy bonito. Quería preguntarte, ¿qué haces cuando no estás haciendo animación? Veo cine, saco a mi perro a pasear, no sé, o sea, creo que justo ahora mi vida gira en torno al largometraje, eh, pero sí, yo creo que el cine siempre está ahí como muy, muy presente. Y que, pues tú nos contaste al principio que habías visto como animaciones de artistas canadienses que te habían marcado como ese camino. ¿Hay algunos referentes que tú digas como estos son mis favoritos que siempre tengo presentes a la hora de pensar en mis historias o en mi trabajo? ¿Cuáles serían esos? Sí, claro. Bueno, o sea, yo de hecho tengo como un corto que yo dije con este, o sea, porque fue como muy decisivo en mi decisión de hacer animación. O sea, en ese momento fue como que yo dije, no, yo quiero hacer esto. Y fue When the Day Breaks, es un corto que se llama When the Day Breaks, dirigido por Wendy Tilby y Amanda Forbes. Son dos directoras canadienses. De hecho, fue como el que me mostró esta profesora que te digo. Y yo dije, o sea, yo con ese corto ya quedé enamorada de la animación y yo dije, ya, este fue. O sea, me encantó como o sea, primero la técnica, todo el estilo visual me pareció súper único, me pareció que eso, como que era algo que yo no podía olvidar, ¿no? Y no se parecía a nada más y era como tan auténtico, tan único. Y luego está como esta parte que está contado este corto, que es como toda esta parte visual apoya también esta parte narrativa, que también habla un poco como de muchas cosas. Como de muchos sentimientos, pero pues tiene como ese balance perfecto que yo creo que tienen el buen cine y bueno, específicamente el cine de animación, que es como poder aprovechar toda la animación en pro de la narrativa, y yo creo que o sea, ese fue como súper decisivo. Pero bueno, también vi otras cosas, por ejemplo, vi Gianluigi Tocafondo, que es un gran animador. Bueno, creo que no está conectado a la National Film Board de Canadá, pero por esa época como que empecé a ver como muchas cosas. También por esa época descubrí a Florence Miel, que es la animadora francesa, y también digamos que fue como también referencia clave desde el inicio, como toda esa búsqueda pictórica que tiene ella. Y bueno, y muchísimos cortos, o sea, creo que desde ahí, además, empecé como a tener como esa costumbre de ver cortos, como de ver muchas cosas para alimentar el ojo, para alimentar la forma de contar, o sea, todo. Entonces, creo que yo, de hecho, o sea, por eso me gusta ver cine, me gusta ver cortos, o sea, me la paso viendo cortos todo el tiempo porque siento que me inspiran un montón. Entonces, sí, o sea, desde ahí como que empecé a ver muchos, muchos, muchos cortos y eso creo que me enseñó más que la universidad. ¿Cómo ves tú como esa participación de las mujeres en estos recorridos que tú tienes en las convocatorias, en los festivales de animación? ¿Cómo ves tú o qué ha pasado en estos años que tú has participado ahí? ¿Qué has percibido en ese espacio? Yo creo que sí ha crecido muchísimo, porque bueno, cuando yo empecé un poco hace años, pues yo creo que igual yo veía como un panorama en general del cine, em, y bueno, específicamente también de la animación. O sea, la animación es incluso mucho más joven que nuestra historia con el cine en el país, pero digamos que yo vi como un panorama igual donde habían un poco más de hombres, o sea, no era como tan común ver directoras, creadoras.
Entonces, claro, o sea, yo creo que con los años ha venido creciendo. Y bueno, y el Me Too y todo esto ha sido como un movimiento súper importante para impulsar como sobre todo eso, como para impulsar como como esas ganas o sea, creo yo que es como la valentía a que muchas más mujeres se arriesgan y digan, ok, yo no voy a quedarme de asistente, sino que voy a hacer mi proyecto como directora o como creadora o guionista o voy a tener otros cargos, porque era un poco también esa la idea. Yo recuerdo que en la universidad, de hecho, yo como en una clase con algún profesor, yo dije, no, es que a mí no me gusta la producción, yo no quiero ser productora. Y el profesor se aterró muchísimo, o sea, el profesor fue como, ¿en serio? Es como que, ¿qué vas a hacer en la vida? O sea, fue como, entonces yo me quedé como tan indignada de eso, pero entiendo, o sea, que esa era como la visión, ¿no? Y esa era como la historia de las mujeres solo hacen producción o solo están como para ordenar todo, quedarse en la oficina, hacer las tablitas en Excel, o sea, y lo hacen muy bien. De hecho, yo también a veces prefiero mujeres en eso porque somos como mejor, no sé, o sea, hay como una visión ahí, pero no necesariamente eh, o sea, no necesariamente estamos pues para ese tipo de roles. Entonces yo creo que esa concepción ha sido como súper importante para darle el valor a alguien y a las nuevas generaciones que yo creo que sí son mucho más valientes de las generaciones pasadas y las mías, de poder decir no. O sea, o sea, yo voy a hacer lo que quiero hacer y voy a dirigir. Entonces es un poco eso, o sea, en mi época era un poco o sea, creo que era otro mundo, o sea, los profesores, eh, siempre sentíamos como los profesores te trataban un poco más mal, eran súper duros, eh, o sea, era como esa época en la que el profesor que te trataba más mal era como el mejor profesor, o sea, entonces yo vengo de esa época, pero muy, o sea, creo que fui muy terca como en ir llevarle un poco la contraria a todas esas voces que decían como que no, o sea, porque lo primero, de hecho, creo que el desafío más grande cuando empezamos a hacer el corto con mi amiga con la que nos graduamos, el corto de graduación, fue un poco superar eso, superar un poco que los profesores nos decían, no, pero es que ustedes no sirven para esto. Eso no les queda bien porque realmente las primeras cosas que empezamos a hacer, claro, era como nuestro primer acercamiento a la animación y yo sí creo que, o sea, todo lo que creamos pues no estaba bien, ¿no? O sea, no era bonito, fue como las primeras cosas, pero no tuvimos como un profesor o alguien, o bueno, digamos que sí tuvimos como muchos amigos y profesores amigos que realmente nos ayudaron, por ejemplo, esta profesora, pero en general, pues digamos que la mayoría, pues no nos, digamos que uno no tenía ese apoyo, sino que era todo lo contrario, ¿no? Es como que no, esto está mal, contraten a alguien y ya, no se pongan a hacer eso. Y bueno, y era como un poco como recibir todas esas ideas e ir en contra un poco de eso. Entonces, de hecho, nuestro corto de graduación fue como poder decir, no, voy a hacer lo que tú no, todo lo contrario de lo que tú me dijiste que hiciera. Y para el futuro, aparte del largo, ¿hay otras cosas que tengas proyectadas? Bueno, no, o sea, yo creo que si termina este largo ya, siempre puedo vivir en paz. Pero, o sea, la idea, igual como productora, es un poco pues ya seguir apoyando pues como a otros realizadores o a los amigos que están con nosotros pues trabajando en nuestros proyectos. Ojalá poder apoyarlos también con proyectos dirigidos por ellas y por ellos. Y poder ser como eso, ser una productora, yo creo que a futuro y apoyar como nuevas voces en el cine y la animación colombiana, que yo creo que hay muchísimas. Entonces, yo creo que a futuro es un poco como lo que tenemos pensado con la empresa.
Bueno, pues María Cristina, muchísimas gracias por venir a contarnos toda esta experiencia, es súper enriquecedora y como que nos das luces sobre los caminos que se pueden tomar para las personas que quieren como emprender sus proyectos, ¿no? Como trabajar en cosas similares o personales, porque bueno, hay un campo muy amplio en la animación, ¿no? Tú puedes trabajar en el Cartoon Network o hacer este tipo de ejercicios más personales, más con más tiempo, no sé, y como todas las posibilidades están abiertas y después es muy chévere tenerlas todas aquí en esa perspectiva. Entonces, pues te agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos ver ese largometraje. ¿Cuándo crees que esté listo, más o menos? Tenemos planeado para inicios de 2028, pero sí, o si no, 2029. Ok, ya serían como más o menos casi 15 años, ¿no? Sí, ya perdí la cuenta, o sea, ya perdí la cuenta, ya es como que lo termine algún día. Bueno, pues Pero no, muchísimas gracias a ti, Carolina, y pues a todas por la invitación, de verdad que me encantó poder compartir mi experiencia y espero que sirva de alguna claro que forma. sí. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir a vernos en este jueves de WIA. Síganos en nuestras redes sociales. Pues aquí en YouTube encuentran pues todos esos jueves de WIA en que nos han acompañado así animadoras, productoras, toda clase de mujeres en los roles diferentes de la animación y que siempre nos traen sus experiencias que son así maravillosas. Entonces, pues muchísimas gracias otra vez. Esperamos ver tus películas y tus cortos todos juntos alguna vez. Muchas Vale, gracias. Y ya, muchísimas gracias a ti, Carolina, muchas gracias. eso es todo por hoy. Vale.